Hola, muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al trabajo del día de hoy. Esta jornada es el taller, un taller que nos permite pues complementar parte de la práctica docente. Lo hemos venido comentando, la importancia de tener las actualizaciones y bien una capacitación que nos permita tener otros fundamentos. ¿Sí? El día de hoy pues, nos acompaña el doctor Guillermo. Ya tuvimos la oportunidad de estar con él en una conferencia de educación igual, y el doctor Fernando Pineda pues lo conoce más que yo, esperamos que se sienta a gusto, que ustedes se sientan a gusto también, y que sea de beneficio para el día de hoy esta plática o taller que tendremos con el doctor Guillermo. Ya, maestro Fernando, pues sí, muy buenos días a todos ustedes. Bien, miren, pues dándole continuidad a lo que tenemos en el marco de la agenda, ustedes pueden ver que ya tenemos toda la participación del maestro Guillermo Solís, consultor educativo, políticas públicas educativas, y como lo hicimos el día de ayer, ya con una participación de compañero Alan, del Sistema Integral de Justicia del Estado de México, hemos incorporado estas intervenciones para incidir justamente en esa práctica y dotarnos de algunos elementos conceptuales y técnicos, solamente para que esa práctica sea distinta, que hemos venido recalcando desde el día martes. El maestro Guillermo Solís, pues miren, creo que hoy te van a dar su síntesis, semblanza, publicidad. Únicamente me remito a que pues es una persona que tiene mucha experiencia, vasta experiencia en la parte educativa. Por mencionar nada más un antecedente, fue el director nacional de los Centros de Agropecuarios y Ciencias del Mar, CEDETAS, hace mucho, ¿verdad? No hace mucho, porque hay unos pastillas de allá de Tarcel. Y también, entre otros, fue asesor, intervino ahí con la maestra Delfina, cuando fue secretaria de Educación. Nada más para poner ese antecedente, ¿no? Ya ahorita ya la profesora Dani va a dar la semblanza, y entre otras pues anda en Finlandia, ¿no? Te vas para Finlandia, algunos países ya el próximo mes, bueno, anda por allá por Finlandia ya con los temas educativos, así como el orden de y bueno, yo espero que nosotros le dijimos, le planteamos a nuestro amigo Guillermo que nos presentara algo que incidiera en ustedes, que fuera significativo. Entonces, por ahí pensó con la libertad que debe tener todo ponente. Ahí usted nos consultaba, o ahí quiere hacer una pregunta de tomadoras. Usted plantea las preguntas que guste. ¿Sí? Creo que los compañeros docentes son un colectivo receptivo y que siempre está ávido justamente de ese aprendizaje. No es un colectivo justamente que está en la parte de la resistencia, la ponencia. Creo que muy receptivos y todos son muy satisfechos con esa participación. Entonces, por eso, con esa confianza, manténla y participa de manera natural con ellos y realmente ya lo verás, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, la profesora Dandeli va a dar brevemente su semblanza y bueno, pues vamos a ver la palabra al maestro Guillermo Solís. Muchas gracias. Gracias. Bien, el doctor Guillermo Antonio Solís Sánchez es consultor en liderazgo, innovación y educación. Tiene estudios de licenciatura en publicidad y relaciones públicas por la Universidad Veracruzana, en Mercadotecnia Internacional por la Universidad ETA. Tiene especialidad en política y gestión educativa por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, maestría en desarrollo y dirección de la innovación por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector gubernamental.
Fue director de innovación académica en la Secretaría de Educación Pública del 2018 a 2019. Fue director responsable del Sistema de Educación Dual en México, CEF, 2019 a 2022, y director general de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar, a cargo de 600 escuelas a nivel nacional con una matrícula de 200.000 estudiantes, y punto focal de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO del 2022 a 2024. Ha participado en grupos técnicos internacionales de educación y trabajo como el Grupo de los 20, la Alianza del Pacífico, colaborando con la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia, la Cultura, en publicaciones sobre educación técnica profesional dual y en la revista Educar y Orientar, de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España. Como docente, ha impartido el módulo de Comunicación y Marketing Político en la Universidad Tecnológica de México, además de impartir conferencias, talleres y ser panelista en los foros nacionales e internacionales sobre educación y sostenibilidad. Fue líder del equipo en el diagnóstico sobre la impartición de educación dual en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, auspiciado por la Agencia de Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, GIS, por sus siglas en alemán, y operado por la Cámara México-Alemana de Comercio e Industria en el 2025. Actualmente participa como experto para la OIE, con sede en España, en proyectos de cooperación multilateral entre Costa Rica, Honduras y México. Los dejo con el doctor Izquierdo. Qué buena presentación. ¿Cómo están, maestras? Voy a usar el micrófono porque ustedes saben que como docentes se nos cansa la voz, entre el frío y todos estos factores que inciden en la visión. ¿Están bien? ¿Tienen frío? ¿Vienen de una jornada bastante agitada e intensiva de trabajo? Les voy a pedir, por favor, que como hoy es viernes, nos quitemos la corbata, los formalismos. Traté de hacer la charla lo más amena posible. La verdad es que aunque estaba en el gobierno, yo sí rompo los protocolos mucho. Sí me gusta, siempre tengo la visión de que todas y todos somos compañeros de trabajo, y si estamos aquí el día de hoy es por algo. Realmente quisiera primero agradecerles el tiempo que se están tomando, la exposición, agradecer a las autoridades, a nuestra Shana, al doctor Fernando, la invitación, porque siempre es un privilegio estar frente a las y los docentes, porque son realmente quienes hacen todo el trabajo. Sí, como experiencia como autoridad, pues yo sí salgo un poco del patrón de la política pública al escritorio y lo que estaba pasando en los centros educativos, por una simple y sencilla razón. Todos estamos aquí por vocación, por el destino, y a mí el destino desde un niño me puso en los planteles. Yo de niño me lo pasaba en planteles, mis padres siempre fueron docentes, y uno sabe las dinámicas del plantel, ¿no? La vida de la casa. Entonces, eso siempre da otra visión de las cosas. Entonces les pido por favor que como compañeros, compañeras, nos tengamos esa confianza. Sí se relajen el día de hoy, va a ser un intercambio de experiencias más que una conferencia. Voy a dar algunos postulados, algunas reflexiones también de la experiencia que he tenido, no solo en México, ya lo decía Fernando, también en otros países, y ver qué estamos haciendo bien, porque muchas veces a las y los docentes se nos señala, ¿no?, de que nos faltan cosas y toda la carga viene hacia nosotras, y realmente no se ve reflejado el trabajo que sí estamos haciendo bien. Y uno se da cuenta desde que entra el plantel, cuando un plantel está en orden, en limpieza, y eso habla bien de las y los docentes. Les felicito por eso, es un plantel muy bonito y con buena matrícula, y mantener 1,200 alumnos
no es nada sencillo. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Entonces, nos relajamos, ¿estamos de acuerdo? Primera regla, entonces voy sí, se sienten con toda la intención de participar, de intervenir, lo pueden hacer. Son docentes, saben que pueden decir cualquier cosa, puntos de vista, así sea lo más absurdo, algún chiste también, es bienvenido. Entonces, hagamos esta jornada de trabajo hoy, el viernes. Vamos seguramente a evocar muchas cosas que ya se han venido trabajando, sobre todo el día de ayer, una charla bastante interesante que aclara el panorama de lo que ustedes ya conocen y cómo proceder ante una juventud que realmente nos implica muchos retos como profesores, y que a veces al profesor se le señala que no está atendiendo lo necesario cuando el profesor su tema es educación. No es la parte legal, no es la parte de la salud, y entonces toda esa carga de exigencia docente lo pone en bastantes aprietos. Voy a iniciar sin más preámbulo. Después de la presentación vamos a hacer un corte, después vamos a hacer un ejercicio que probablemente a ustedes les funcione y lo puedan replicar con sus estudiantes. Debe decir que he tenido buenos resultados. Adelante, Iván, muchas gracias por... Bueno, la charla es poco sobre la educación del futuro. Este término como tal, pues se ha venido hablando, ya incluso hay textos de 2012, hoy hay podcast de la educación del futuro, y ustedes seguramente ubican al menos dos contextos. Una que habla de lo que está hoy sucediendo, que es la inteligencia artificial, todos los retos que tienen. Va a desaparecer el docente, la figura del docente. Desde mi punto de vista no, porque la parte humana siempre es esencial, pero también hay otra parte un tanto ideológica que tiene que ver con la equidad, con la igualdad, con las capacidades de sociedad de tener escuelas mucho más justas, equitativas, con ambientes de convivencia. Y esto, ustedes saben, no es nada nuevo en el sentido del impulso que se ha dado, sobre todo en el medio superior, a las habilidades socioemocionales. Cuando el docente realmente es quien requiere de inicio tener una estabilidad emocional para poder apoyar a estudiantes. En estas imágenes, ¿cuál es lo que más se asemeja a la educación del futuro desde la perspectiva y experiencia de ustedes? No se peleen. Son cuatro. La primera, que es como la más cercana a nuestra realidad y la más idealizada además, ¿no? Porque uno habla de educación allá afuera y es los niños con el profesor, ¿no? Y medio superior no existe en el mapa jamás. De ahí se brincan a la superior con el chico exitoso titulándose, aventando su sobre todo nuestro. Pero medio superior no existe. La otra, pues es un fragmento de un mural de Diego Rivera que está en la SED, ahora museo, lo pueden ir a ver, que es la maestra rural, una visión de Diego, de todo el contexto mexicano, porque habría que construir ahora una nueva identidad tras una revolución. La otra, podemos hablar que es del siglo XIX, que no tiene mucha comparación con la parte del libro, porque seguimos en este mismo formato en el que estamos ahorita, con un ponente y la otra, pues ya con la inteligencia artificial. ¿Cuál para ustedes sería la educación digital? La cuarta, dice la maestra de rojo. Muchas gracias por participar. ¿Estamos de acuerdo? En los países del primer mundo. Eso ya nos va acercando a nuestra realidad. Efectivamente, para no discernir tanto en esto, la maestra rural es lo más romántico que hay, porque el discurso puede decirnos es que la educación abajo de un árbol y el docente yo difiero también con eso, porque el docente necesita un espacio digno, las y los estudiantes necesitan espacios dignos para que haya un aprendizaje. Pero en ese entonces la educación del futuro se visualizaba tal vez como la primera imagen
y eso está muy romantizado, ¿no? Y probablemente la imagen de abajo, de blanco y negro, visualizado en la educación del futuro, pero sigue en este mismo formato. Entonces, en la siguiente lámina, lo que sí hemos visto es un avance de circunstancias que el docente tiene. En estas jornadas intensivas, quiero pensar, también han padecido a lo largo de la historia, del trayecto, pensando que el tiempo es lineal, una serie de reformas educativas que han sido bastante agotadoras y que cada vez el sistema educativo mexicano impone de alguna manera o exige al docente que las tiene que cumplir. Aquí podemos balancear dos cosas. En la siguiente, por favor, digan ustedes, está la parte académica, que tiene que ver con las asignaturas, o las UAC, o las progresiones, o las competencias, o los módulos de la carrera, que tiene que cumplir el docente. La pregunta es, ¿por qué y para qué educamos? ¿Cuál es el sentido de la educación? ¿Hacia dónde tiene que ir o por qué la estamos haciendo hoy de esta manera? Algo más que se les dice al docente, pero además tienes que atender la parte socioemocional. Pero además, lo siguiente, tienes que atender la parte de salud, porque es una ocurrencia del Estado mexicano en decir que todo lo va a resolver la educación. Pero además tienes que atender la parte de seguridad y los protocolos, es decir, chico con la droga, la violencia. Entonces, todo esto recae ¿dónde? En la escuela. ¿Y quién es las personas que lo hacen? Los docentes. Con las condiciones de trabajo que tienen, ¿verdad? Porque el docente en México es el mejor pagado a nivel mundial. Perdón por la alusión, no sé qué plaza tengo. Entonces hay una exigencia social tremenda. ¿Y qué decir del contexto actual cuando los padres de familia son el mayor conflicto, ¿no? Ahora es el estilo y afloja con ellos. En el mejor de los casos no son padres madres de familia, pero el concepto de familia, esa disociación del primer núcleo, pues tiene ahora otros matices, otros contextos y otros caracteres. Efectivamente, son los docentes quienes se cargan de esto. Pero ante una realidad social, ante lo que vivimos día a día en la combi, en el trayecto, saliendo del plantel, ¿para qué educamos? Ya no damos los buenos días, hay desconfianza entre nosotros, hay desconfianza de salir de la escuela y que un chico tome revancha por algo que probablemente dije, pensé, hice, no hice. Antes por lo menos nos rayaban el carro, pero ahora no sabemos en qué terrenos estamos pisando. Y eso habla de un contexto educativo. Entonces el contexto educativo es tan amplio y con diversas interpretaciones que cada autoridad que llega no tiene un sentido común institucional, piensa lo que la educación tiene que resolver de acuerdo a una idea y a un contexto, incluso desde la posición que él vivió como estudiante. Sí, yo soy de educación porque yo se los acabo de decir, que mis padres fueron profesores, yo conozco perfectamente el sistema educativo. Y muchos funcionarios llegan pensando así. Y el docente es la parte que sigue resolviendo. Y al docente se le puede culpar, o a la escuela se le puede culpar, de que como sociedad no está respondiendo a las demandas. Es que el mercado laboral ahora es tan diverso, pero la escuela es la que no está actualizada. Entonces, aquí les lanzo dos preguntas para la reflexión. La escuela, ¿para qué está formando ciudadanos, en el caso de México?
¿qué es lo que quiere lograr? ¿Cuál es el propósito? Segundo, ¿la realidad es la que se tiene que ajustar a la escuela o la escuela se tiene que ajustar a la realidad? ¿Y la escuela puede cambiar realidades? Yo digo que sí, puede ser, vamos a ver. Entonces, adelante. Vamos a pensar que la educación a todas y todos nosotros nos está, porque ese es un discurso muy bonito. ¿Para qué es la educación? Para enfrentarnos a la vida, ¿no? Al chico lo estamos preparando con una educación integral, institucional, nacionalista, con todo ese discurso humanista, claro, por supuesto, para que se enfrente a la vida. Adelante. Entonces ahí venimos todos a la escuela, ¿no? Y yo he escuchado a profesores muy, que yo difiero de este comentario que decía un profesor de un bachillerato, no voy a decir su sistema, pero estábamos en un foro de filosofía y el profesor decía, qué bonita mañana, lástima que estos estudiantes me la van a echar a perder. Imagínense la fuerza de esa vocación de ese docente. Da risa, pero ¿cuántos de nosotros, después de la carga psicológica que tenemos de atender a adultos? Exactamente, qué bueno que entendieron la referencia. La vida pues siempre nos da otra situación, ¿no? Aquí nos preparamos para la vida, pero salimos a la vida y la vida nos empieza a golpear. Qué padre curso motivacional, pero de allá afuera no vino el curso. Entonces, es un tanto complicada, ¿no? La vida nos empieza a desestrear. Y entonces, creo que ahí hay un abismo, un poco, una brecha, ¿no? Entre la realidad y lo que sucede en la escuela. Adelante, por favor. En todo este contexto, bueno, pues ¿qué dicen los organismos internacionales? La UNESCO dice que la educación tiene 4 propósitos o se fundamenta en 4 pilares. El primero tiene que ver con aprender a conocer, y esta parte que también ha sido multicitada en todas las políticas públicas educativas, ustedes lo saben bien, tiene que ver con conocer es aprendizaje y no tiene nada que ver, por favor, y esto ya lo superamos, con la memorización, porque el aprendizaje memorístico es una cosa del pasado, pero nosotros llegamos al aula, hijita, lista de examen, a ver cómo te va, ¿no? Y seguimos con mecánicas memorísticas. Y la generación que sigue, y lo que sigue, y luego nos dice la autoridad, pues casi tienes que ayudarles para que pasen. Y el chico, seguimos teniendo un aprendizaje memorístico. Entonces, el aprendizaje, aprender a conocer, conforme a la UNESCO, tiene que ver con esto que todavía en algunos años atrás es la adquisición de competencias. Lo vamos a llamar así, discúlpame, no estoy tan actualizado ahora con si son progresiones ahora o como se diga, pero al final es aprendizaje. La siguiente, aprender a hacer. Una vez que aprendiste, pues tienes que hacerlo. Ahora demuéstrame que lo sabes hacer. La siguiente, aprender a vivir juntas. Qué bonitos son los ambientes escolares. Los ambientes escolares, hoy por hoy, aunque realmente debemos de ser ejemplares, no dejan de ser o de no ser ambientes laborales. Y los ambientes laborales son mega complejos. Pasamos más tiempo en el centro laboral, conviviendo con todas nosotras, entre docentes, que las relaciones a veces rebasan esa línea de la familia. Realmente vemos a veces más a los chicos, las chicas, al compañero que tienen al lado, que a nuestros familiares, y por eso siempre merecen vacaciones los docentes, porque es muchísimo el pesar. Pero aquí en el aprender a vivir juntas, o juntos, llámenlo como ustedes quieran,
está en que los chicos aprendan a relacionarse entre sí como el principio fundamental de la sociedad. Yo creo que hoy en día este principio está algo disociado, pero tiene que ver también con el avance tecnológico, de cómo estamos socializando ahora. Después de la pandemia, parecía que hubo un boom de volver a intentar socializar, pero nuevamente, por las dinámicas de la vida, se regresaron al caparazón muchos de los chicos. La siguiente, por favor, y última, es aprender a hacer. A mí me parece esta la más importante. En la educación, muchos de los padres de familia, ustedes me dirán si es así, ¿por qué creen que mandan a sus hijos a la escuela? Una guardería, ¿qué más? ¿Por qué ellos tienen que trabajar? Padres mexicanos. Tiene que ver otra vez el tema del trabajo. ¿Qué más? Aparte de la guardería. Hoy en día, por lo de las becas que se dan. Las becas, es un incentivo económico. Ajá. ¿Alguna otra participación? ¿Dónde quieren que se prepare? ¿Ah? ¿Para? Para la vida. Fíjense, para que seas alguien. Fíjense qué palabras tan fuertes de un padre de familia decirle a un hijo: hasta que no cumplas con la escuela, no vas a ser alguien en la vida. Cuando el ser tiene derecho a hacerlo desde que nace. Entonces el ideal escolar de que la escuela me va a resolver la vida es realmente un riesgo, y eso es una idea fundamentada en el miedo, porque nuestros padres tuvieron escasez, porque se enfrentan día a día como Homero Simpson al tema laboral, y otra vez es un círculo un tanto vicioso, ¿no? Entonces al padre de familia uno no lo tiene en las puntas de aquí, hay una ausencia de padres de familia, porque si no en el trabajo lo van a tronar, no puede faltar. Entonces, y además piensan que el estudiante medio superior, pues como ya está grande, puede resolver y negociar con los profesores. Y eso es también un tema bastante complicado. La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de escuela del futuro, aparecen nuevamente estas 4 imágenes. ¿Dónde está la innovación? ¿En la tecnología? ¿En la escuela rural? ¿En el aula? ¿Cuál es el factor determinante de la innovación? Crear, imaginar. Eso vamos a ir por ahí. La iniciativa. Asociarlo con la realidad. Asociarlo con la realidad. La innovación parte de un buen diagnóstico de la realidad, con la imaginación, con todo lo que ustedes acaban de hacer. Pero cuando hablamos de innovación, y cuando hablamos de innovación educativa, otra vez volvemos a los ideales. Es que aquí la chica con el cerebro está bien, es parte de la innovación, pero es el resultado de, pero no es la innovación per se. La innovación puede ser frugal, es decir, con lo más austero que se tenga, modificando un proceso tal vez, y entonces los maestros innovadores lo hacen con las herramientas que tienen, y eso es admirable, porque efectivamente en los países, como dice la maestra, los países de avanzada, pues tendrán estos elementos, pero querer igualar con estos organismos internacionales y con las pruebas estandarizadas el piso está bastante complicado. Vamos a ver qué es innovación. Decíamos hace rato que el tiempo se pudiera percibir como lineal, pero probado está por teóricos mucho más expertos. Espero que aquí haya maestros de ciencias naturales, física, que me puedan corregir, pero sabemos que el tiempo hoy en día no es lineal. Entonces, la innovación no tiene que ver muchas veces con mirar hacia el futuro. El siguiente ejemplo es Corea, que está construyendo
construyendo ya para 2026 una ciudad sobre el agua. Esta ciudad se hizo con la intención, en Oceanic City, de primero solucionar un problema que eran tsunamis, terremotos, y el otro tiene que ver con lo autosustentable, cultivos y todo el tema de los ecosistemas. Esto sucede hoy en 2026. ¿Pero qué creen? Esto ya existía. Y existía aquí cerquita. y todavía existe. Xochimilco, que ahora tiene un grave problema de construcciones de campos de fútbol y no hay chinampas, y está causando graves daños a los ecosistemas. Cuando la ley dice que no pueden construir campos de fútbol, y mucho menos poner pasto, tiene un diseño. Entonces, ¿dónde está la innovación? Y aparte, esto era autosustentable, alimentaba a ejércitos, estaba regido por políticas distintas también. Y aquí, fíjense, hay otro tema importante, la siguiente, que la educación era universal. Y estos 4 conceptos estaban presentes. Y estamos hablando de la visión de la UNESCO, la educación del futuro. En los Huehuetlatoni, los textos de la antigua palabra, todavía se alcanzaron a documentar, o a salvar más bien, porque quemaron muchos de los códices, cómo se educaba en el Calmecac y en el Tepochcal. Aprender a vivir juntos. Si a un niño, a una niña, se peleaba con otro, al niño y a la niña, en este caso las personas, las ponían a verse a los ojos. Y le hacían ver que el que estaba enfrente era igual que el que estaba. Entonces veían reflejados en el otro y entonces aprendían a convivir. A las niñas, a los niños, se les enseñaba que todo en el universo, en la Tierra, participaba y que todo colaboraba. Esa innovación todavía la tenemos aquí. Vean, cuando hay catástrofes en México, todos intentamos a colaborar, solamente en una catástrofe. Esto se enseñaba no en una catástrofe, pero le enseñaban a los niños, a las niñas, que para que la semilla germinara participaba el sol, el agua, la lluvia, ¿no? La tierra, la mano del hombre, la convivencia entre las especies. Salud. Y que además, todavía con los instrumentos de barro, la madre tierra todavía se seguía dando de comer. Entonces había un aprendizaje en eso. Después vino este suceso que es tan doloroso como el no era penal, lo dije en la conferencia anterior, y tal pareciera que la cosa cambió, ¿no? La educación ya dejó de ser universal para la población. Vinieron otras ideas que se fueron extendiendo, muy eurocentristas, lo cual pues también está bien, pero ya la educación se volvió un poco más elitista, privilegiada, y la participación fue mucho más en la época de los varones, y a las mujeres se les fue también relegando. Entonces, yo aquí también en la conferencia anterior les decía que hay una frase de Miguel de Portillo que me gusta, porque dice que los mexicanos no somos hijos de cualquiera, ¿no? Sino que tenemos la mezcla de todas las mejores culturas. Y eso permite en Latinoamérica generar innovación, porque tenemos lo mejor de las escuelas europeas, lo mejor de la visión de estas civilizaciones que nos precedieron, desde la Olmeca hasta la Azteca, y ahí hay conocimiento para generar innovación. La siguiente, por favor. Y ahora, bueno, tenemos toda una construcción de lo que es México como concepto, y en ese sentido, también la invitación en este tipo de conferencias es que el profesor puede incidir de verdad en la transformación del sistema educativo mexicano a través de la política pública, más allá de la participación de los foros y todos estos que se hacen luego
ya vienen muy sesgados, pero sí es posible hacerlo. La siguiente, por favor. Ante esto, pues siempre el tema, regresamos a los señalamientos sociales, ¿no? De todo lo que está sucediendo hoy en día. Los sistemas educativos están colapsados, no solo en México, en Estados Unidos, en Europa, en España, sobre todo, sí, las universidades. Aquí en México estamos viendo una crisis universitaria ahora, con el tema del bono demográfico. Ustedes saben que el presidente Trump también ya desapareció prácticamente el Ministerio de Educación, y muchas de las universidades en el mundo, las más prestigiosas, al menos están en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? Que la sociedad allá, hablando de ser alguien, que estamos hablando de ese tema, descuida mucho la parte social de la familia, y cuando el chico tiene cierta edad, todo lo quieren resolver ahora con el sistema universitario. Y eso es el reflejo de cómo está la sociedad. En México somos más paternalistas, que tampoco es que esté bien, ¿no? Exageramos en ser paternalistas. Porque, bueno, tenemos otra conformación, pero al final, ¿dónde puede generarse el cambio con todo este señalamiento que se le hace a la educación? Es que la educación es la responsable, es que el sistema es el responsable, es que los estudiantes son los responsables porque ahora son generaciones más complicadas, es que los padres son los responsables. Entonces, pues ¿de quién es el responsable entonces? El docente, los padres de familia, el estudiante, quienes generan las políticas públicas. ¿Quiénes son los responsables para que la sociedad cambie? Yo creo que todos, efectivamente. Porque todos en un punto hacemos el sistema. Es un sistema vivo y como tal puede cambiar, porque es un sistema vivo, se puede modificar. Y aquí viene la frase de el cambio está en uno mismo. Pues pareciera ilógico, pero es una realidad. Ustedes saben el poder que tienen en un chico. Cuando lo ven allá afuera, lo saludan y les agradece por lo menos. Entonces sí se puede hacer algo. Yo creo que sí. Efectivamente, nosotros hacemos el sistema, porque de esta masa al final también salen los gobernantes. La siguiente. Entonces, ¿el sistema se puede cambiar? Sí, el cambio está en lo mismo. Pues sí. Hay una película que me gusta, no sé si ustedes la han visto, y si no, es La Tarea, que es un equipo de baloncesto, ¿sabes? Samuel Encinas. ¿Sí la recuerdas? ¿Quién la vio? ¿Uno o dos? Es un entrenador de básquetbol. Exactamente. Juego de honor. Hay una frase que me encanta porque les dice a los chicos, el sistema, les dice, el sistema está diseñado para que ustedes fracasen. Está impresionante, ¿no? Pero ¿quién es el sistema? Los padres se negaban a cumplir el contrato, querían una escuela laxa, ellos ya tenían cierto destino por ser de donde venían, entonces saben que va a cambiar, o sea, los orígenes cambian cuando el profesor hace la diferencia. Es una película maravillosa. Exactamente, exacto. Ese tema de las jerarquías, ¿no? A mí me gusta que la reseña, pero pues, es que yo tengo doctorado, y entonces yo lo tengo de investigación tiene que ver con una cosa y cuando estamos en el aula cerramos la puerta y con 50 aquí. Decía un orador que cuando lo presenta, al público no le interesa. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es parte del protocolo, ¿no? Uno ya es quien es, ¿no? Sí, no, padre, hay gente que necesita eso, que bueno, pero sí,
yo la vez que di la conferencia le decía a Fernando, pues es que vienen aquí luego y miren la gráfica, esa gráfica que están presentando está mal. ¿Por qué? Pues porque yo la hice. y vienen a presentar estudios, ¿no? Está bien, qué bueno, sirve la estadística y demás, pero a veces nada más es por hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que el cambio viene más en la acción, ¿no? Definitivamente, ustedes lo saben, empieza de manera individual, tiene que haber un acto de conciencia, un propósito. Ustedes están aquí esta mañana con un propósito, sea cual sea, que espero sea benéfico para ustedes. Pero sobre todo la acción hace la gran diferencia. Y la acción puede cambiar en función a esta conciencia. Voy a poner algunos ejemplos, ustedes ubican perfectamente, de innovación, de concientización. Me conocen perfectamente la pantalla. Criticada, pero les voy a platicar una experiencia como investigador y burócrata. Los diputados tienen muchas ideas brillantes. Una de ellas tiene que ver, afortunadamente, hay un mecanismo en el que consultan a las dependencias gubernamentales las iniciativas que quieren impulsar. Y en algún momento, cuando esta chica estaba de moda, una tendencia, fue viral, me llegó una iniciativa de un diputado, ni me acuerdo de qué partido, no me interesa. Queremos traer a México. La CEP, ¿qué opina? Pero bueno, llegó a mis manos y no me quedé callado. Les dije, pues de entrada, Greta, pues no viaja en avión. Yo creo que tardaría unos 3 meses en llegar, porque viaja en barco. Porque ella, de acuerdo a sus principios de congruencia, pues no deja una huella de carbono, ¿no? Lo segundo, Greta es un motor de huelgas estudiantiles. Y voy a citar aquí a un colega de una huelga de una institución que les decía, ya no hagan huelgas, de verdad quieren hacer huelgas. Si eso es lo que quiere el gobierno, cerrar la escuela. Y ustedes siguen haciendo huelgas. Entonces yo les decía, si ustedes quieren entrar a Greta y hacer huelgas aquí en las escuelas, pues vayan pensando, ¿no? Porque ese es el motor que ella vio, ese fue el camino que ella vio para llamar la atención y decir, algo está pasando con el planeta. Ella, así fue su percepción y fue el motor lo que le movió. Por eso la critica mucho, ¿no? Yo no sé si esté bien o esté mal, pero está poniendo sobre la mesa algo que estaba pasando, y es el calentamiento global, la acidificación de los océanos. O sea, hay toda una agenda alrededor de esto. Pero muchas veces esto no pasa más allá de la tribuna, y no pasa más de aquellos funcionarios que solamente dan algunos resultados en función a estos estudios y demás. Entonces les sugerí algo distinto. ¿Por qué no invitan a Boyan Snat? ¿Lo conocen? Sí. ¿No? Ok, perfecto, qué bueno. Sí, para que nos llevemos algo nuevo. Boyan Snat es un chico que a la misma edad que Greta identificó la problemática y en lugar de hacer una huelga estudiantil aprovechó la escuela y dijo, los océanos están llenos de basura, ¿qué puedo hacer? Pues voy a hacer un barco recolector de basura que se llama, ahora su organización muy grande, que se llama Ocean Cleanup, y tienen un récord histórico de la limpieza oceánica más grande. Misma edad de Greta, misma situación, cambio climático, diferente solución. Acción. La acción y la escuela.
que eso es muy importante. En lugar de cerrar la escuela fue un laboratorio, decir, vamos a solucionar un cambio de óptica totalmente distinto. No lo trajeron, me voy a me hubiese encantado, ¿no? que lo trajeran. ¿Sí se dan cuenta? O sea, 16 años, es la edad de los chicos. Ah, pero es que Goyan es europeo, tiene todas las circunstancias, no es México. Diego Sánchez, de Fundación ALAC. ¿Qué pasa, Diego? Él es un entusiasta, vive en Quintana Roo. Yo estuve en el Mar Day como ponente, en ese tiempo era punto focal de la UNESCO. Fíjense, México, gracias a esa gestión, fue el primer país en sacar un plan para el decenio, el plan de los océanos, un plan de acción para el decenio de los océanos. Ustedes saben que hay una agenda, la 2030, y entonces México tiene una diversidad oceánica bastante rica y era muy absurdo que no lo hiciéramos. Lo lanzamos, lo presentamos. El Mar Day se hizo un evento en Quintana Roo, pero fueron bastantes emprendedores, innovadores, entre ellos Diego. Este chico trabajaba en la laguna de Bacalar y trabajaba como cualquier persona que se dedica al tema de transporte, ¿no? De las lanchas y demás, pero él entendió el problema. La laguna se estaba llenando de basura. Y con algo tan básico que él identificó, dijo, la basura no es basura, y se sabe clasificar. Entonces cambió el esquema y la mentalidad a residuos. Y los residuos son dinero. Entonces, es un cuate de verdad bastante entusiasta, hizo su fundación y ahora se puso en la Fundación ALAC en Instagram. Y aparte es un cuate que da conferencias en escuelas, le enseña ahora a los niños y más gente se suma para esta iniciativa. En el entendido de que en los mantos de agua, en las lagunas, en los ríos, son el primer punto donde paran después en los mares y las playas se llenan de basura y esto es un desastre. Los mares generan gran porcentaje del oxígeno. Entonces cuando hablamos de acidificación, ya no producen oxígeno los mares, producen lo contrario que CO2 y eso es demasiado tóxico para el planeta. La siguiente. Otro problema que estamos aquí padeciendo muchas de las escuelas, esta es una nota más o menos reciente que tiene que ver con la falta de agua en las escuelas. Llega la autoridad y te dice, ¿por qué no está limpio la escuela? ¿Por qué? Pues no hay agua. Ah, bueno, entonces lo hacemos de lado. ¿Cuál sería la solución? Pues renten pipas, compren pipas. ¿No? Entonces, ¿cuánto se gasta la escuela en pipas y pipas y pipas? Pero la verdad es que es interminable. ¿En qué se va el presupuesto de la escuela cuando se debe invertir? Digo, es algo básico. Pero aquí estamos hablando de un problema muy redundante, es lo que voy a decir. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. El problema es la problematización. El cerebro humano tiende más a pensar en la solución antes de ver cuál es el verdadero problema. Volvemos al caso de Greta y de Boyan. Caso mexicano. ¿Digo que planteé o no lo digo? ¿Sí? Bueno, eso es planteando en la Ciudad de México. Lo pongo como ejemplo porque ellos resolvieron el problema anterior. Pipas y pipas y pipas, presupuesto, 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 hasta que dijeron, basta. Se organizaron los docentes con las UACs respectivas, con las materias, hicieron equipos de trabajo con los estudiantes y construyeron, obviamente con los padres de familia también, una planta de tratamiento de agua. Problema resuelto. Adiós pipas, mejor administración del recurso y aparte puedes poner hasta un jardín polinizador, ¿no? Entonces le das ahí el impacto del ecosistema. Y nos contó para la calificación a los chicos. La verdad, la planta está tan bien, la conozco, es una planta pequeña,
ni siquiera emana olores desagradables. Ese es un caso mexicano, que se los pongo también ahí como un ejemplo. Una acción tan básica, siempre hablamos de tecnología. ¿Cómo vamos el tiempo? Vamos bien, perdón. ¿Sí? ¿Vamos cuánto? 45 minutos. Ah, muy bien. Una acción tan básica, por ejemplo, como borrar correos electrónicos de nuestra bandeja, impacta en litros de agua. ¿Sí? Entonces, por ahí se los dejo como tip para que lo puedan hacer. Y fíjense, aquí es un estudio. Porque ¿qué está pasando ahora con la tecnología, con los servidores? Necesitan sistemas de enfriamiento. ¿Y dónde sacan el sistema de enfriamiento? Del agua. Y otra vez volvemos a este círculo de que estamos haciendo como consumidores, pero algo tan básico. De verdad que cuando lo descubrí, sí me voy a poner a tener desapego, ¿no? Porque nuestra generación todavía es de guardar envases y las latitas y las voy a hacer macetas porque necesitamos proceder. Esto fue heredado. Entonces, como ahora todo es virtual, pues ya no tenemos discos físicos. Por lo menos mis correos, donde la cadena de la abundancia sí me la iba yo a ganar, lo voy a tener, ¿no? de Hotmail. Entonces mejor pues irlos depurando. Entonces les decía yo, el tema, cuando hablamos de innovación, y sobre todo innovación en general, el problema es cómo problematizamos, cómo entendemos el problema, porque el cerebro, y más cuando somos de la academia, pues creemos tener la solución a todo. Esa es la verdad. Y cuando hablamos de un problema, entonces también incluso las autoridades funcionarios me ha tocado que no entienden a la media superior. De verdad es súper compleja la media superior. Son microorganismos, células que tienen identidad propia, unas dinámicas distintas y quieren poner siempre soluciones de base. El mismo tratamiento le vamos a dar a los pacientes, y por eso la política pública, les decía yo hace un momento a sus colegas, autoridades, los engranes se van tronando y no funcionan. Pues, ¿por qué? Porque están ya pensando en la solución. Vamos a evaluar a los docentes y para que lo demás. Vamos a pagar, o sea, todo, ¿no? En este caso la solución, antes de entender el problema y de darle personalidad al problema con lo que realmente está pasando en los contextos. Entonces, no puede haber innovación si no hay una producción. Y dice Díaz García que posible se truene con el docente. Sí, claro, es lo que veíamos en las primeras láminas, ¿no? El culpable es el docente. Es que el docente no entiende ahora mi política pública, hay que capacitarlo. Pero vamos, yo vengo dando la misma asignatura a 50 muchachos, luego me paso al otro grupo y así me la paso todos los días y luego tengo que evaluar. Entonces, al docente lo traen como el Homero Simpson. Ahora de este lado y ahora del otro, ¿no? Y pues mejor me quedo en el punto en el que estoy. Yo cierro la puerta de mi salón y te la vendría a supervisar. Pensaba, fíjense todavía cuando estaba el SPD. ¿Se acuerdan de esta noticia? A mí me pareció algo absurdo. Decía, wow, poco hay tanto dinero. Hay que poner una cámara para grabar al docente en el aula para saber que sí está haciendo lo que tiene que hacer. Ya lo hacen en las privadas. Bueno, pero ahí tiene que ver con un sistema de seguridad. Pero aquí era para evaluar una política pública educativa, yo sé, con tantos planteles. Y aparte eran los de básica, media superior, quién sabe si iban a llegar. Pero a ese nivel hemos llegado. Entonces la innovación y la solución era tecnológica, poner cámaras. Cuando el programa me parece que no era eso. Entonces cuando estos startups empiezan y los chicos quieren innovar y te dicen, sí, una aplicación o una plataforma que haga, y si no la van a usar, ¿y de qué sirve la plataforma, la tecnología? Si la interacción humana es la que le va a dar vida a eso. Hasta aquí vamos bien. ¿Sí? ¿No se han cansado?
Muy bien. No, gracias por la atención. Bien, vamos bien de tiempo. Esta es la primera parte de la introducción. Vamos a tomar un receso para la siguiente fase. Ok, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio de problematización. La verdad es que nos encantan los problemas, ¿no? Si nos sentimos de docentes es porque sí nos gusta. Claro, ¿no? Sí, ya estamos como curtidos, pero casualmente a los chicos también. Entonces, vamos a aplicar una metodología. Seguramente ya la conocen, si es así que bueno, pues va a ser más fácil, nos vamos a ir temprano. Gracias, Fernando, me facilitaste la vida. Si no la conocemos, pues vamos a ver qué sale de este experimento. Pero más allá de llevarnos la solución, vamos a ver qué tan complejo se puede hacer el problema, ¿no? Entonces, a ver la siguiente. Entonces sí, ahí nos quedamos. Vamos a hacer un receso de 5 minutos, 10 minutos para estirarnos. 2 días. Gracias, es viernes. No, un receso de 5 o 6 minutos para que desestiren, tomen aire. Nos vayamos reflexionando y vamos a hacer ahorita el ejercicio. Muchas gracias.